primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a estar leyendo, dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, quien soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si usted puede dar un aplauso a Él, porque es bueno, porque es maravilloso. Amén. Vemos aquí un relato o una revelación del apóstol Pedro, cuando ya era anciano, cuando recibe esa claridad en el espíritu de la palabra. Recuerde que Pedro, el pescador, cuando estaba joven, cuando anduvo con el maestro, era arrebatado para todo, ¿verdad? Él quería salir adelante y hacerlo todo. Por ejemplo, cuando iban a capturar a Jesús, él saca su espada y lo defiende a espada. Le quita la oreja a un soldado llamado Malco. Jesús tiene que llamarle la atención. Pedro, Pedro, casi yo necesito que me defienda. Si yo pidiera a mi Padre una legión de ángeles, ellos me defenderían, ¿verdad? Y lo reprendió. Pero este Pedro era un Pedro sabio, un Pedro entendido del propósito, un Pedro que había entendido el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Ese Cristo, ese Jesús con el cual Él había andado, había compartido, habían comido, habían dormido y habían hecho tantas cosas. Y aquí está hablando de apacentar la grey, apacentar la iglesia. Y nos habla nosotros como pastores iniciando este versículo, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, a través del Espíritu, a través del apóstol Pedro, el Espíritu a través del apóstol Pedro está hablando acá. Y dice en el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, dice, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces el apóstol Pedro dice que le ruega a los ancianos. En el Evangelio, anciano no significa una persona que tenga mayoría de edad. En el Evangelio, anciano significa una persona que tiene la capacidad del entendimiento de Dios, que ha tenido esa revelación del Señor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues,
No estoy tan anciano, ¿verdad? Pero Dios me da esa facultad según el entendimiento en las Escrituras, el testimonio en ellas y el caminar en Cristo. Y Pedro está hablando de eso. El anciano o el líder, el pastor que está al frente de la grey de Dios o de la iglesia del Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo, en ese mismo versículo, y testigo de los padecimientos, dice, de Cristo, que soy también participante de la gloria que será, ¿qué? Revelada. Yo soy participante. Usted y yo somos, ¿qué? Participantes de esa gloria que se nos ha sido revelada. ¿Y cuál es esa gloria? Cristo. Es la gloria que se nos es revelada. Siguiente texto. Dice, apacentar la grey de Dios. ¿A quién le está hablando? A los ancianos, al pastor, al que está al frente de la obra. Mira lo que le dice, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, ¿qué? Pronto. Entonces nos habla, como ancianos, como pastores, como líderes, que no es por ganancia deshonesta, que no es por dinero, sino es que voluntariamente que servimos al Señor, voluntariamente que estamos pastoreando y sirviendo al Señor. Ese es el verdadero llamado o el verdadero ministerio. Servirle al Señor sin esperar nada a cambio, porque todo lo hemos recibido de Él. Pues dice la palabra que éramos muertos en delitos y pecados, pero que ahora tenemos vida eterna en Cristo. Entonces servimos al Señor por agradecimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia, que el pastor, que los pastores, no solamente nosotros aquí, sino a nivel mundial, que cada pastor sirva al Señor sin esperar ganancias, sino por agradecimiento. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. Continuamos adelante. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, ¿cómo que tiene que estar el anciano, el pastor, el líder? No como teniendo que señorío. No es que yo soy fulano de tal y usted me tiene que respetar, me tiene que honrar. No. ¿Cierto que no? Sino teniendo que cuidado y siendo que ejemplo, expresando a aquel que está siguiendo y a aquel que está sirviendo. Entonces, hoy día vemos cantidad de personas que uno se sorprende, ¿verdad? De ministros, pastores, que hacen tantas cosas por ganancias, pero no por expresión. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos por expresión y gratitud. Entonces, cuando habla de la grey, está hablando del cuidado de la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear. Entonces vemos ahí una responsabilidad de Dios para con nosotros, a la cual nos pedirá cuenta. Y el versículo 4, mira lo que dice. El apóstol Pedro hablando aquí a través del Espíritu. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí ya está soltando esta palabra a todo aquel que cree en Cristo. Oiga, y cuando aparezca Cristo, el príncipe de los pastores, cuando aparezca el rey, aquí está hablando directamente de los pastores. Pero cada uno de nosotros, usted dirá, pero Pastor Luis, yo no soy pastor. Usted es pastor de su casa. Cada uno de nosotros pastoreamos nuestra familia, nuestros hijos. Así que usted es un pastor, una pastora en su casa. Amén. Y la iglesia nació primero, ¿a dónde?
en la familia. El padre o la madre, si es madre soltera, es el pastor o la pastora de esa familia. Cuando aparezca ese príncipe, dice que va a recibir una corona, ¿qué? Incorruptible de gloria. Amén. Ahí va a recibir la recompensa. Así que en este mundo nosotros no debemos esperar nada. Servir al Señor por gratitud. Y aquí habla en el versículo 5, igualmente jóvenes. Mira lo que dice para los jóvenes. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, Dios quiere que nosotros seamos humildes delante primero de ¿quién? De Dios, delante de nuestros líderes, pero también delante de nuestro papá, de nuestra mamá, que mostremos ¿qué? Humildad. Dice, porque Dios resiste a ¿qué? A los soberbios, al altivo, al orgulloso. Dios se pone ¿qué? Enojado, no le gusta. Dice, pero da gracia a los humildes. A usted y a mí Dios nos ha dado gracia porque somos humildes delante de Él, ¿verdad? Somos ¿qué? Humildes, ¿ok? Versículo 6 dice la palabra. ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa ¿qué? Mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, ser humildes delante de Dios, reconocerle que no hay otro fuera de Él. Y esto traerá ¿qué? Recompensa. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, la humildad es algo que le encanta al Señor. Ser humildes en Él. Ser humildes en el Señor. Por más conocimiento o estudio que yo tenga, debo ser humilde, entendido, ¿verdad? Ser sencillos. Cuando tenemos la oportunidad de viajar a Urabá, a la Reunión Nacional de Pastores, me gusta que uno se encuentra pastores por allá de la finca, por allá de Peredas, pastores de campo. Y a mí me gusta hablar con esos pastores porque pues yo soy de campo también y uno se entiende. Son pastores sencillos, hermano, humildes. Que uno los mire y este man es pastor y dice, Dios, cómo es de grande. Se quedan sorprendidos. Gente humilde, gente sencilla. Gente que en las noches hacen las reuniones y en el día están por allá sembrando, cosechando. ¿Verdad? Ok, entonces Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Humildes. Y que no seamos ¿qué? Porque tenemos un cargo a nuestra responsabilidad, ser altivos, orgullosos. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos humildes. Y como iglesia más, debemos ser ¿qué? Humildes. El hecho de que la palabra se nos haya sido revelada por misericordia no significa que yo voy a menospreciar a mi vecino que quizás no la conoce, que quizás no la tiene. Debo ser humilde con lo que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para que cuando sea el tiempo, Él me exalte. Amén. Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. ¿Exaltación de quién? De Dios. Servimos al Señor. Cada vez que usted y yo estamos invitando a alguien, por ejemplo, a venir a este lugar, a la sede, a escuchar la palabra de Dios, usted no me está sirviendo a mí, no. Usted le está sirviendo a Dios. Eso es servirle a Dios, ¿verdad? Se sirve a Dios de muchas maneras, no solamente a través del ministerio como pastores, evangelistas, misioneros. Se sirve de todas maneras. Por ejemplo, cuando usted ve a alguien, le habla a usted de Cristo. Eso es servir a Dios, ¿verdad? Cuando usted pasa ya por su familiar y le dice, te invito a la reunión esta noche,
Dios quiere hacer algo contigo, ahí tú y yo estamos sirviendo al Señor. Y ese trabajo del Señor dice que va a ser recompensado cuando fuere tiempo en la mano del Señor. Versículo 7, miren lo que nos habla el apóstol aquí, el Espíritu a través del apóstol Pablo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, la ansiedad es lo que más a nosotros nos aqueja, lo que más nos preocupa, lo que más nos enreda. Pero dice la palabra, echemos todo esto en Él. Por eso en Mateo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Tenemos que aprender a descansar en el Señor como iglesia del Señor. Tenemos que descansar en Él. Y luego dice el siguiente texto, sed pues, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Hermano, nos habla de ser ¿qué? Sobrios, que es lo contrario de ebrio. Una persona ebria no sabe lo que hace, o se puede hacer el loco y si yo estaba ebrio. Pero el Señor nos aconseja que tenemos que estar ¿qué? Sobrios, en nuestro cabal, con todos nuestros sentidos. Ser sobrios, dice, y velar. Cuando habla de velar, está hablando de aquel centinela que está prestando guardia. Ahí en Israel acostumbraban a hacer los turnos de centinela cuando estaban en guerra. David, cuando salía con sus ejércitos, cuadraban al centinela, y el centinela estaba pendiente de que el enemigo no se metiera de noche. Y el centinela no podía dormir en su turno de centinela. Aún lo vemos hoy en día en los ejércitos. Usted pasa por un batallón a la 1, 2, 3 de la mañana, usted ve un soldado parado, un policía parado ahí, usted dirá, ¿y este man qué hace aquí? Él está ahí pendiente que el enemigo no se meta a atacar la base o el batallón. Pues aquí nos dice que nosotros tenemos que estar ¿qué? Como el centinela, velando. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que estar velando? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, tenemos un adversario, un enemigo, ¿sí o no? Tenemos un enemigo. Y tenemos que estar ¿qué? Pendientes. Porque ¿qué hace él? Como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Mi amado, si usted y yo nos dormimos, se nos mete y nos acaba el rancho. Él está ahí como león rugiente, buscando a quién devorar. Nos quedamos, si nos descuidamos, mis amados, podemos estar perdiendo. Así que parémonos firmes y estemos ahí velando como aquel centinela, para que ese enemigo, cuando venga usted y yo, lo podamos enfrentar. Verso 9. Al cual resistir como débiles. ¿Cómo lo resistimos? Firmes, ¿cierto? En la fe. ¿Cómo resistimos al diablo? Firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente aquí en esta congregación, sino en todo el mundo. Hay pruebas, hay dificultades, hay circunstancias, pero usted y yo nos paramos firmes en la fe, en quien hemos creído, en Cristo, y somos más que vencedores. Nosotros no somos vencidos, somos más que vencedores. Gloria al Señor. Siguiente texto, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, iglesia. Aquí Él no está hablando solamente del pastorado, de los ancianos, está hablando de todo aquel que fue llamado en Cristo a ser participante de este propósito que es la iglesia.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mis amados, ¿quién es el que nos afirma? Dice, Él mismo os perfeccione. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es el que nos perfecciona? Cristo. ¿Y quién es el que nos afirma? ¿Qué dice la palabra ahí? Nos afirme. ¿Y quién nos fortalece? ¿Y quién nos establece? Él, ¿cierto? Él nos da esa fortaleza, esa templanza para resistir al enemigo y vencerlo en nuestra fe. Versículo 11. A Él sea ¿qué? La gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados, resistir al enemigo. Pero para resistir al enemigo necesitamos estar firmes en la fe. En la fe en aquel en quien hemos creído. Esto es Jesucristo. Y pidiéndole todos los días, Señor, ayúdame, perfeccióname, afírmame, fortaléceme y establéceme cada día en tu palabra. Amén. El Dios de toda gracia, quien nos llamó. ¿Cuántos fueron llamados por ese Dios? Usted y yo estamos aquí porque fuimos llamados por ese Dios a su gloria eterna, dice el versículo 10, en Jesucristo. Después que haya padecido un poco de tiempo, Él, ¿quién es Él? Cristo, el Señor mismo, os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Él es el que nos establece, pero nosotros tenemos que estar firmes, porque hay alguien que no quiere que usted sea establecido, que usted sea revestido de esa gracia de Dios. Y dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mis amados, no nos descuidemos. Dice por allá en otro texto, no descuidaremos una salvación tan grande. No descuidemos la salvación. No descuidemos a dónde fuimos colocados en Cristo. Permanezcamos firmes en la fe. Permanezcamos firmes en Él. Y por Él seremos edificados, establecidos y afirmados para gloria y para honra suya. Démosle un aplauso al Señor en esta noche, en esta tarde. Toda la gloria y toda la honra es para Él. El Señor nos habla aquí a través del apóstol Pedro y nos dice, estemos pendientes, demos pilas, que hay un adversario que no quiere que usted y yo permanezcamos y disfrutemos en Él, en Cristo. Él anda por ahí dando vueltas. Así que afirmémonos cada día en la fe en la cual fuimos llamados, fuimos colocados por Él, por Dios. Amén. Seamos firmes en Él. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra de esta tarde. Démosle gloria, démosle honra, démosle adoración, porque Él es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Él es maravilloso. Amado Jesús, te damos gracias. En esta tarde te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú cada día nos afirmas, porque tú nos estableces, porque tú nos fortaleces cada día, porque tú, Dios amado, estás con nosotros, Señor. Dios, en esa misma firmeza, en esa misma fe que tú nos das, nosotros batallaremos, Señor, contra ese león rugiente que nos anda buscando para devorarnos, Señor. Nosotros lo venceremos en ti, con esa fe en la cual hemos creído, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Aquí está mi hermano, mi hermana, le bendigo, Señor.
No importa la prueba o el padecimiento por el cual estemos pasando, seguimos firmes creyendo en Él, que la obra que Él ha empezado la terminará hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, cada día nos edifica, cada día nos enseña, cada día nos instruye en ese propósito al cual fuimos colocados en Cristo, en esta vida, en esta asignación, Dios, que se nos ha sido hecha en Él, Señor amado. Te damos gracias en esta tarde. Te glorificamos, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Declaramos que tu palabra sigue corriendo como río, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús.